Quiero empezar también pidiendo la libertad de Alfonso y, en segundo lugar, dando también la bienvenida a este Congreso, a la plataforma por un nuevo modelo energético. Esta es la Casa del Pueblo y yo creo que hoy debatimos un tema fundamental para el futuro de nuestro país y también para el presente de los ciudadanos y ciudadanas, y quiero agradecer precisamente el trabajo que está haciendo esa plataforma de pedagogía de cuál es la situación de nuestro sistema energético y el trabajo también de trabajar para esa transición a un nuevo modelo energético más sostenible, más justo y más transparente. Y bien, están hoy aquí precisamente porque hoy vivimos un nuevo episodio de este despropósito, de un gobierno autoritario que no dialoga, y hoy vuelve esta ley del Senado con unas enmiendas que mayoritariamente empeoran el texto, y miren que no era fácil empeorar el texto que ya entró en el Parlamento. Aquí ya entró un proyecto de ley en el que todo el mundo estaba en contra y hoy todavía va a salir peor. Una ley bajo un título engañoso, pero que no resuelve nada, que generará más problemas, que está muy lejos de cumplir con los objetivos de protección del medio ambiente que predica, todo lo contrario. Tengan como mínimo, y eso les pido en las futuras leyes que entren, de llamar a las cosas por su nombre, porque parece que ustedes toman el pelo a los ciudadanos o toman a los ciudadanos por tontos. Tienen las calles levantadas de gente que está cuestionando sus políticas, pero también de gente cada vez más informada que intercambia información y pueden plantar cara a su manipulación. Ustedes están inventando un nuevo lenguaje. Hablan de regularización cuando amnistían a los defraudadores, de externalización cuando privatizan servicios públicos, y hablan de sostenibilidad cuando hunden al sector de las renovables. Sencillamente, lo mínimo que les pedimos es que no tomen el pelo a la gente. En segundo lugar, yo quería hacer una reflexión. Hoy ponen el colofón a un año 2012 que ha sido negro para el horizonte energético de nuestro país. Precisamente el año en que Naciones Unidas ha declarado que el 2012 era el Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos. Ustedes han convertido este año el año de la insostenibilidad y la inseguridad energética para los españoles. Y hoy, en este último pleno, nos traen precisamente esta ley que realmente acaba de hundir el posible tránsito a un modelo energético. Y miren, es un año que creo que hoy está bien, el último pleno, de hacer balance también en temas energéticos. Un año que empezó con Garoña, que lo primero que dijo el ministro, que vamos a ampliar la vida útil. Hoy ni las centrales lo quieren hacer. Ustedes abrieron la caja de los truenos y ahora tenemos ese debate público de unas centrales que encima les están haciendo chantaje ante las leyes que aprueban. Sencillamente un despropósito. Pero siguió el año con el parón a las renovables, luego las políticas de eficiencia energética, ustedes votando en contra de la directiva, o degradando la calidad en la independencia de la Comisión Nacional de la Energía, o especulando con las petroleras no poniendo freno, o luego manipulando el IPC también vía los precios de la energía. Y ahora acaban el año precisamente con un proyecto de ley que grava a todas las energías. En solo un año han hecho muchísimo daño. ¿Y por qué es una mala ley? Pues porque precisamente es una ley que expresa esa miopía del Gobierno, la incoherencia y la contradicción en sus términos. Antes de seguir tomando decisiones erráticas, por favor, escuchen, evalúen y dialoguemos, porque tenemos un problema muy grave en el ámbito energético. Una ley que se titula de la sostenibilidad energética. Llegados al final de la tramitación, ya les digo que lo único que sostienen es la mala regulación del sector eléctrico. Sostienen la inequidad y sostienen su castigo a las renovables. Sostenibilidad es reducir la dependencia energética, que tan impacto negativo tiene en nuestra balanza comercial. Sostenibilidad es promover la energía autóctona, o es también mitigar el cambio climático, hablar también de movilidad, de residuos. Eso es sostenibilidad. Y cuando les digo hablar de mitigar el cambio climático, sí, les vuelvo a hablar de cambio climático. Y espero que hoy no me repitan eso de que eso son cosas de comunistas o de profecías mayas. Porque finalmente ustedes lo único que hacen es degradar el debate parlamentario y sobre todo hacer el ridículo internacionalmente. Hoy no hay ningún gobierno que se dedique a negar las consecuencias del cambio climático. Hoy en el siglo XXI negar el impacto que ya está teniendo es propio solo de fundamentalistas que niegan la realidad.
Hablan también de la necesaria sostenibilidad económica y ayer el ministro, en una interpelación que le hacíamos sobre el fracking, precisamente hablaba del tema. Y nosotros estamos comprometidos en hacer un sistema energético que sea sostenible. Pero hablemos de todos los costes y hablemos con transparencia, porque ayer volvió a hacer lo mismo el señor ministro. Dice, los costes de producir energía eléctrica son 20.000 millones y la mitad son culpa de las renovables. Y no es verdad. No es verdad. Los costes para el año que viene son mayores. Son mayores porque ustedes excluyen los costes sociales, los costes medioambientales y otros costes que van unidos a la generación de producción eléctrica. Pero es que además de esos costes, la mitad no van a renovables, la mitad es régimen especial y de ahí las renovables solo forman parte parcialmente y, por tanto, de esos costes las renovables tienen la culpa solo el 25%. Dejen de demonizarlas. Porque yo creo que esos líos de números y de cifras acaban mermando la capacidad de resolver el problema y, efectivamente, tenemos un problema económico. Pero el borrador de orden que está previsto habla de auténticas chapuzas en los números y este Gobierno no lo está resolviendo. Esos 5.717 millones para pagar vía presupuestos generales es que no se lo cree nadie, ni con los impuestos que se generan, ni con la reducción de tarifas. Y es imposible que esto se pueda abordar. Y para la sostenibilidad económica debemos abordar el auténtico problema. Queremos resolver el déficit tarifario. ¿Cómo? En primer lugar, revisamos cómo se ha generado, qué rentabilidad se ha ofrecido, revisemos los desequilibrios y que hagamos una auditoría precisamente de ese déficit y replanteemos la cuestión. ¿Sería posible una quita parcial, aunque sea parcial o una moratoria? ¿O qué costes van a la tarifa o cuáles no? Hablemos de todo, abramos el diálogo y pongamos luz a esta cuestión. ¿Y cómo resolvemos el futuro? Pues la sostenibilidad económica no se resuelve con impuestos, sino primando precisamente la eficiencia. El problema del déficit que tenemos está en la regulación y en un mercado oligopolístico. Y hoy cada vez más gente se une precisamente a sumar para ese cambio de modelo y ese cambio de regulación. Fíjese si es absurdo. Cada vez que ahorramos energía aumenta nuestro déficit tarifario y el ministro como respuesta da, pues lo que tenemos que hacer es consumir más energía. Oigan, no, cambiemos la regulación porque es auténticamente surrealista que cuando ahorramos generemos precisamente más déficit. El déficit solo podrá resolverse si se acomete una reforma en profundidad de todo el sector. Y si hay voluntad, existen alternativas. Y para eso necesitamos planificación energética, dar seguridad al sector, anticiparnos al picol y a la crisis energética y climática. Y vamos tarde, y ustedes están generando más hipotecas en el futuro. Y voy a hablar de las enmiendas del Senado. Y me centraré en dos, porque muchas son de carácter técnico, otras son de matices, otras fruto de algún diálogo con el sector. Me centraré en dos. En primer lugar, el aumento del 6 al 7% a la producción energética. Es un poco aquello de no querían caldo, pues 2 tazas. Y pasa por el Senado y todavía aumentamos esa tasa. Una tasa que solo sirve para gestionar su tesorería, pero para penalizar a todas las energías y además generando esa inequidad porque hay energías que lo repercutirán en el precio, por lo tanto lo pagarán los consumidores y los ciudadanos y otras energías que no lo pueden repercutir y por tanto gran parte del sector se va a hundir. Aquí vuelve a salir su fobia precisamente a las energías renovables. Un sector del que ustedes no quieren hablar, pero que ya han perdido más de 30.000 empleos. Ustedes rebajan la tarifa, el céntimo del gas, rebajan cualquier cosa, excepto precisamente las agresiones a las energías renovables. Uno de los sectores con más potencialidad de continuar creando empleo en nuestro país, pero lo único que están haciendo con su política es destruirlo. Y, por lo tanto, ese aumento de tarifa también aumenta más ese desequilibrio. No tiene en cuenta tampoco el problema de la pobreza energética y el impacto que esto va a tener también en el futuro. Y fíjense, sí que han hecho concesiones a una parte de la industria, pero aquí también les digo, creo que debemos abordar la transición de la industria y apostar por la eficiencia energética. La industria de nuestro país no va a sobrevivir mientras exporta el coste energético a los ciudadanos pagado vía factura y nosotros vamos concediendo excepciones. Es verdad, hay que calendarizar, hacer una transición e invertir en eficiencia, pero hay que cambiarlo.
La segunda cuestión, que es muy grave, que es pasar las primas de las renovables y los costes precisamente a los presupuestos generales del Estado. Esto genera estabilidad y genera un engaño de nuevo al sistema. Pero, por otro lado, además cuestiona que las primas no son subvenciones y ustedes pasan directamente a subvencionarlo vía puestos, generando esa inseguridad, incumpliendo incluso las directivas europeas sobre competencia, ofreciendo ayudas de Estados. Es un auténtico despropósito, generan de nuevo esa inestabilidad en el sector que ya no puede aguantar más esas medidas de castigo. Termino ya. Su política energética se basa en el dogmatismo y en la miopía política. Les pedimos que recapaciten, que el 2013 les traiga lucidez, porque nos jugamos mucho, nuestro sistema eléctrico se está quebrando y sus medidas económicas no resuelven nada si lo único que hacen es empeorar la vida de todo el mundo. Muchas gracias. Gracias, señor Ortiz. Por el grupo de